que la sangre de los mártires sea en este mundo semilla de buenos cristianos. Y sean todos bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy viernes de la 33ª semana del tiempo ordinario, vamos y celebrando la memoria obligatoria de San Andrés Dunlac, presbítero y compañeros mártires de Corea, vamos a reflexionar el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19, versículos del 45 al 48. En aquel día, Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles: está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Nos encontramos ahora ante un suceso que en el caso de Mateo está mucho más explicado que aquí, que está un poco más reducido, pero que de fondo siempre tiene la misma enseñanza. Jesús, al entrar en el templo, ve el comercio y todo lo que hay en el templo y empieza a sacarlos con casi las mismas palabras que utiliza el evangelista Mateo. Está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Si bien en esa reflexión que hicimos precisamente en la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, hacíamos hablar sobre los desórdenes, sobre el aspecto material y exterior de cómo tratamos al templo, que eso es también algo importante, pero ahora quisiera tratar sobre todo el aspecto más espiritual, de cómo nosotros también podemos convertir la casa de Dios en una cueva de ladrones, espiritualmente hablando. ¿Y cuándo la convertimos en una cueva de ladrones? Cuando nosotros nos olvidamos de lo que nos dice el Señor. Mi casa es casa de oración. Cuando yo vengo al templo, pero no vengo a orar, sino que vengo, por ejemplo, antes de la misa, a estar platicando con la gente que tengo en la banca, a estar gritando, a estar chistando, olvidándome que estoy en la casa de Dios. Estoy en un lugar de oración. Entonces yo me convierto en un ladrón. ¿Por qué? Porque le estoy robando el respeto a Dios. Y sobre todo estoy robando también un tiempo que mi alma necesita de conexión con el Señor. Es hermoso ver en muchos templos de muchos lugares en donde la gente pues actúa de forma alegre, chistosa, hablando afuera, en el atrio, en un kiosco, en un lugar de comunión, como lo es por ejemplo el atrio en todos los templos, que para eso existe el atrio, como un lugar en donde la gente iba a hablar, va a comer, va a hacer su vida social. Pero una vez que estas personas ponen un pie dentro del templo, pasan prácticamente la puerta principal, pasan el atrio, pasan la fachada y entran a la nave, entran ya en la casa del Señor, su actitud es diferente. Calla todo, porque el corazón, el alma necesitan hablar con el Señor. Y la gente lo sabe, va, se sientan, hacen silencio. Si no van a orar, entonces se quedan en silencio para aquel que está orando en preparación a la Santa Eucaristía, o si no hay una misa, pero está todo en silencio, para que la gente que quiera vaya a orar, pues yo hago silencio, para que la gente pueda orar, pueda comunicarse con el Señor. Cuando yo no hago esto, cuando a mí se me olvida y utilizo, pues prácticamente las bancas del templo, utilizo el templo mismo como un parque para socializar, entonces eso significa que yo en primer lugar soy un cristiano desordenado. En primer lugar que soy un mal cristiano porque no entiendo los lugares de culto, no entiendo cómo me debo de comportar. Y eso es un problema que lastimosamente en muchos cristianos todavía pervive. Y que cuando se les hace ver eso, cuando el sacerdote o algún hermano hace alguna corrección, se enojan. Aquí mismo más de alguna vez nos ha tocado que corregir estas cosas y empiezan las críticas al sacerdote, empiezan las críticas a las personas. Y yo digo, ¿qué cara pondrán cuando Jesucristo, cuando lo juzgue a ellos, les saque lo mismo que nosotros les hemos corregido? Y además de sacarle eso, les corrija. Y sobre todo lo peor, hijo, es que a ti te corrigieron y no quisiste hacer caso. Por eso, queridos hermanos, aprendamos que la casa de Dios es casa de oración. Es para venir a orar. Si yo no voy a tratar la casa de Dios como casa de oración, entonces no
te enojes cuando critiquen tu cristianismo, porque si en la casa de Dios no te comportas como tal, imagínate cómo te comportas afuera, lejos de la presencia y de la casa de Dios. Católicos NTV Producciones.